Buenas noches, un saludo muy especial para todos, para todas. Muchas gracias por estar en Hablemos de Ciencia Política esta noche. Bueno, el día de hoy, la noche de hoy mejor nos acompaña el politólogo, abogado, magíster en filosofía y doctor en derecho, John Fernando Restrepo. De tener en este espacio, Hablemos de Ciencia Política, hace unas semanas, si mi memoria no me falla, en la semana número 3, contamos con la presencia del profesor John Fernando para intentar responder la pregunta sobre el Estado, qué es el Estado, y ahora contamos con el profesor John Fernando para hablar un poco sobre el proceso constituyente en Chile, que pues creemos nosotros tiene pues muchas enseñanzas para la comunidad de América Latina, pero también muchos retos, ¿cierto? Un proceso constituyente a estas alturas también seguramente va a tener unos retos importantes y de eso queremos hablar el día o esta noche con John Fernando Restrepo en Hablemos de Ciencia Política. Quiero aprovechar para agradecer y saludar la presencia de Amparo Taborda que nos acompaña esta noche en el estudio, pues en la transmisión del programa a través del Facebook Live. También aprovechar para saludar a Andrés Felipe Roncasio. Andrés Felipe, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Giancarlos Melo, también buenas noches, Giancarlos. Qué bueno que estén por aquí acompañándonos con el profesor John Fernando Restrepo. Nati Velázquez, que también está por aquí, nos dice que es un placer escuchar de nuevo al doctor Restrepo. Bueno, que bueno, ya comienza a llegar la fanaticada, John Fernando. John Fernando, aprovechar para saludarte, un saludo muy especial y agradecerte por estar esta noche en Hablemos de Ciencia Política. John, ¿cómo has estado, profesor John Fernando? Hola Jaime, muy bien, muy buenas noches, un saludo para ti, para los invitados que acabas de saludar y para toda la gente que va llegando a este escenario de Hablemos de Ciencia Política. Qué bueno, John Fernando, tenerte en esta noche. Nosotros realmente nos sentimos muy privilegiados de poder dialogar con usted sobre el proceso constituyente chileno. Yo creo que, como decía mi compañera María Fernanda Pulgarín, en horas de la mañana, se trata sin duda de un invitado de lujo, ¿cierto? De un invitado de lujo. Me parece que John Fernando ha hecho un trabajo no solamente educativo, pues en algunas universidades de la ciudad, especialmente en la Universidad de Medellín, en materia de derecho constitucional, sino que también es un aportante en lo que tiene que ver con la doctrina, ¿cierto? Del derecho constitucional. Yo creo que allí también hay unos aportes muy valiosos, John Fernando. Precisamente, pues mientras va llegando la gente, ya veo también a Oliver Tavares, nuestro compañero politólogo. Qué bueno, Oliver, que estés aquí, hermano. Saludo muy especial, Oliver. Jamie Viviana Alvarado, que también dice, fue un gran docente en mi maestría. Un saludo, doctor Restrepo. Dani Steven Gómez, buenas noches. Cris Villegas, buenas noches. A mi compañero, defensor de derechos humanos, siempre amigo César Callejas. Qué bueno, César, que estés por aquí, hermano. Un saludo muy especial para usted, hermano, para la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 y también para la Corporación Cívica Mundo Nuevo. Ojalá pues también los demás compañeros nos estén acompañando. Diana Mejía, Esteban González y Ros Jessica, que nos acompañan. Profesor John Fernando, ¿cómo está la Universidad de Medellín? ¿Cómo han pasado en esta cuarentena? Usted que está ejerciendo allá como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas con esa apuesta tan importante en el pregrado de Ciencia Política, ¿qué nos puedes contar de pronto antes de iniciar sobre la universidad? ¿Cómo van ustedes en este año tan difícil que ha sido pues el 2020 con el COVID-19? Bueno, Jaime, yo creo que lo que hemos hecho ha sido contar con un golpe de suerte enorme en tres instancias. En un primer momento, pues hay que señalar pues toda la iniciativa y el liderazgo de la alta dirección de la universidad por hacer unas apuestas muy ambiciosas en términos de asegurar la permanencia, de evitar la deserción, una apuesta económica, digamos que pensando en los estudiantes, generosa en términos de comprensión con la realidad que estamos viviendo. En un segundo momento, un golpe de suerte por tener un equipo de profesores
altamente calificados y altamente comprometidos con el proceso pues de enseñanza, de amortiguar el golpe tan teso que hemos tenido que vivir como sociedad en este escenario de COVID-19. Y por el otro lado, y hay un tercer elemento que quisiera destacar y es el compromiso de los estudiantes. Qué gente tan comprometida, qué gente tan juiciosa, digamos que dar clase o recibir clase o adelantar procesos de enseñanza por medio de la virtualidad nos cogió a todos en el aire, pero hemos logrado asegurar un pacto entre administración, profesores y estudiantes para sacar adelante este casi que segundo semestre, porque el primer semestre de 2020 nos tocó muy fracturado, nos tocó terminarlo a moretones y golpes, pero yo creo que ahora hay una plataforma, hay un desarrollo y sigue habiendo un compromiso, digamos que por parte de todo el equipo que integra el programa de ciencia política por sacar adelante este proceso. Entonces, para mí como decano, debo decir que ha sido relativamente fácil simplemente acompañar estos procesos de liderazgo de profesores muy tesos, profesores muy comprometidos y estudiantes que valoran mucho ese proceso de formación en ciencia política. Entonces, creo que vivimos una situación muy tesa, creo que vivimos una situación compleja, pero hemos logrado sortearlo pues de la manera más inteligente y de la manera más humana en términos de comprensión y acompañamiento tanto a estudiantes como a profesores. Pues decano, nosotros hemos tenido la oportunidad en Hablemos de Ciencia Política precisamente de conocer las capacidades y la preparación que tiene el personal docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad. Aquí han estado, usted lo sabe, el profesor Pedro Piedrahita. También hemos contado con la posibilidad de tener recientemente, bueno, se me está yendo el nombre de Carlos Toledo, ¿cierto? Profesor también allí de marketing político y electoral, con quien estuvimos hablando precisamente sobre los prejuicios y su incidencia en la opinión pública, ¿cierto? Con Pedro Piedrahita hablando sobre relaciones internacionales, sobre el estudio de las relaciones internacionales, y con usted también, decano, y profesor John Fernando Restrepo hablando sobre teoría del Estado en una conferencia que fue de muy buen recibo por parte de la comunidad de Hablemos de Ciencia Política, muy al principio pues como de este ejercicio que hemos venido adelantando. Profesor John Fernando, quiero felicitarlo porque pues hoy tuve también conocimiento de esta novedad editorial con el grupo editorial Ibáñez, estructura constitucional del Estado colombiano. Creo que es un aporte bien valioso que hace usted al estudio del derecho constitucional colombiano, al constitucionalismo colombiano. Qué bueno, profesor John Fernando, esta nueva publicación suya. De pronto contarnos, profe, un poco de esta experiencia que ya es la tercera, ya alcanza la tercera edición, dice aquí, pues como en la pasta de que presenta pues la editorial. Sí, Jaime, pues es que digamos que quienes han sido alumnos míos, quienes me conocen, saben que a mí el constitucionalismo sencillamente me ocupa uno de los aspectos más importantes de mi ejercicio profesional, porque el derecho constitucional me ha permitido a mí encontrar el puente entre mi formación de abogado y mi formación de politólogo. Yo me siento muy cómodo pensando el poder y pensando las instituciones a partir del constitucionalismo. Y he tenido la fortuna de que cuando me invitan a dar clase, generalmente tiene que ver con derecho constitucional, con estructura constitucional, estos problemas constitucionales a través de los cuales se piensa el Estado colombiano, se piensa nuestra realidad. Y eso ha permitido entonces que ya lleguemos a una tercera edición. Si ustedes se fijan ahí en el aviso, o sea, apenas ayer salió la publicación, o sea, estamos hablando de 3 de noviembre, este texto de estructura constitucional, que es el que acompaña buena parte pues de mis reflexiones como profesor, de mis reflexiones como ciudadano, como politólogo y como abogado. Entonces, sí, estoy absolutamente satisfecho de poder compartir con la comunidad académica esta tercera entrega del constitucionalismo en Colombia.
Qué bueno, profesor John Fernando. Por eso creo que es un lujo también tener la oportunidad esta noche de hablar con usted sobre la situación chilena. Aprovecho pues para saludar a Diego Calle, que nos ha acompañado con tanta constancia en Hablemos de Ciencia Política y que ha sido pues uno de los grandes, de las grandes motivaciones, escuchar pues como los comentarios de Diego sobre esta iniciativa. Dice excelente invitado, felicitaciones por esta iniciativa que ya en estos meses se ha convertido en un seminario de opinión pública. Muy bien, muchas gracias Diego por estar aquí. A María Mercedes Cañón también un saludo especial. A Manuel Valencia, a mi madre que también está conectada, a Luz Elena Suárez, bueno, a Esteban González, a Diana Mejía, que también están conectadas, a Cristina Juárez, que también llega, nos saluda, saludos al profe John, saludos desde México. Qué bueno que es conectada desde tan lejos, Cristina, con esta intervención del profesor John Fernando en esta noche. Bueno, nosotros hemos recibido muchos comentarios acerca del tema pues, de trabajar también el asunto de las elecciones de los Estados Unidos. Precisamente hablábamos con John Fernando antes de iniciar la transmisión, que ya está muy cerca, pues parece ser determinarse por lo menos los resultados. Veíamos en el espectador que Biden tiene 264 y Trump tiene 214. Creería uno pues que estamos de pronto, si tiene suerte John Biden de conocer con 7 voticos más de pronto una primera decisión pues en torno a las elecciones de los Estados Unidos. Pues seguramente hoy el profesor John Fernando también nos dará sus interpretaciones, sus impresiones sobre lo que es este proceso electoral, pero con él hemos querido pues como abordar el proceso constituyente chileno, que es otro fenómeno político que es bien valioso pues estudiar y sobre todo estudiarlo con alguien que ha abordado el estudio de la Constitución, la comprensión de la Constitución, que es además, profesor John Fernando, y pues decirle a la audiencia, es además una disciplina hermana de la ciencia política, ¿cierto? Yo recuerdo que de pronto es Gianfranco Pasquino el que presenta dos disciplinas hermanas para la ciencia política, que son el derecho constitucional por un lado y por el otro la historia de las ideas políticas, ¿cierto? Y ofrece un compendio muy interesante sobre lo que es la teoría política en la historia. Entonces, pues claro, esta disciplina pues nos interesa traerla también aquí en el campo pues de hablar de ciencia política y sobre todo con un fenómeno tan interesante como el que está ocurriendo en Chile y que es necesario pues por supuesto comprender. Vamos a tener la posibilidad de hablar sobre las elecciones de los Estados Unidos dentro de 8 días y dentro de 15 días. Dentro de 8 días aprovecho para contarle a John Fernando y a la audiencia. Vamos a tener a Juan Carlos Arenas, profesor de la Universidad de Antioquia en el tema de partidos políticos, un hombre muy autorizado para hablar sobre estas elecciones. Y también dentro de 15 días a Doris Gómez, también politóloga, compañera, comunicadora social y compañera pues de ciencia política de la Universidad Nacional, con quien vamos a hablar sobre propiamente el tema de campaña, de estrategias de campaña y la lectura que ella pues ha venido haciendo sobre este tema como docente. Ella tiene el curso de marketing electoral en la Universidad Nacional y bueno, desde su trabajo nos va a compartir algunas impresiones sobre este tema. Con el profesor John Fernando hemos pues hablado de trabajar una primera parte de su exposición, 20, 30 minutos, y ya posteriormente abriríamos el espacio para las preguntas y para el conversatorio. Yo quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat. Es bueno que las hagan, digamos, lo más temprano posible también para de pronto no dejar colgar las preguntas para el final. Y también voy a colocar el número WhatsApp para las personas que quieran hacer la pregunta al aire. De pronto si alguien se quiere conectar, alguien nos quiere pues hacer alguna intervención o alguna pregunta al aire, pues también podemos hacerla, ¿cierto? Yo les enviaría el enlace, ustedes se conectarían y tendríamos pues como la posibilidad de escucharlos y escucharlas. Bueno, sin más preámbulos, como suele decirse, pues profesor John Fernando, muchas gracias por estar acá, qué bueno que esté aquí con nosotros hablándonos sobre este tema. Yo me permito pues entonces también presentar de pronto
algún derrotero que nos ha traído usted, como para que lo conozca la audiencia. Voy a colocarlo lo más grande que pueda. Tal vez sea mejor así. Para que podamos de pronto iniciar. No sé si ya se está viendo, profe, allá en la pantalla. Aquí todavía no se ve, no aparece. Bueno, vamos a volver a... Bueno, lo escuchamos, profesor John Fernando. ¿Usted cuánto tiempo sería esta primera intervención, profe? No, esto se demora 20 minutos. Listo, Me voy perfecto, profe. a programar para compartir con ustedes una interpretación política y constitucional del caso chileno, ¿cierto? Ese sería pues como el punto, y lo hemos titulado Retos y enseñanzas del proceso constituyente, lo que se está viviendo pues a partir de la decisión del 25 de octubre. Entonces, tal Perfecto. como hace la metodología, hago una presentación y ya después abrimos el espacio para las preguntas a las que pueda haber lugar y que esté en capacidad de responder y de compartir con ustedes. Muchas gracias, profe. Yo me bajo entonces del estudio y estoy aquí pendiente de su exposición. Muchas gracias. Listo, Jaime. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones pues por el desarrollo, la persistencia y la disciplina con este programa y con esta apuesta que me parece tan absolutamente valiosa, oportuna y necesaria alrededor de la ciencia política. Y a cada uno de ustedes que ha decidido acompañarnos y que se prepara pues este espacio para compartir o escuchar esta reflexión sobre lo que yo siento y entiendo del proceso constituyente chileno. Tengo 5 puntos para señalar, para mostrar estos retos y enseñanzas, y digamos que lo primero que habría que tener como referencia, ¿cierto? En el caso chileno es la constitución vigente, que es una constitución de 1980. Esta es una constitución que en términos de contextualización encarna lo que vivió Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. La década del 80 es una década que en el cono sur representa una efervescencia de la Guerra Fría. En la década del 60 ascienden las revoluciones bolcheviques en América Latina, ¿cierto? El proceso revolucionario liderado en Cuba, y eso genera una serie de movilizaciones políticas, culturales, y que están dinamizadas también por unas condiciones en el marco de la izquierda, tanto de una izquierda armada como de una izquierda política. Y entonces esto se ve pues en el fenómeno cultural del que data Erich Hobsbawm en la historia del siglo XX, el ascenso de los movimientos guerrilleros que tenemos nosotros en Colombia en la década del 60, explota, hay una efervescencia política, cultural, simbólica, el rock and roll, Woodstock, las drogas, la música, la cultura, hay una gran controversia cultural que empieza a dinamizar el siglo XX de una manera extraordinaria. Esa es la década del 60. En la década del 70 y el 80 viene la contraparte en términos de frenar ese ascenso de la izquierda armada, de la izquierda militante, y da lugar a que desde Estados Unidos empiecen a financiarse proyectos militares, proyectos dictatoriales que tienen como objetivo frenar el ascenso de este primer mundo, digamos, político de izquierda. Eso hace que hacia el 11 de septiembre de 1973, Operación Cóndor, llega Augusto Pinochet, se toma el poder por la fuerza, derrocan a Salvador Allende, que había mostrado pues una línea socialista en términos de desarrollo de la estatalización de los medios de producción. Pinochet representa exactamente lo contrario a ese modelo, se acaba la estatalización de los medios de producción y lo que ocurre es precisamente una lógica de neoliberalismo. Chile encarna todas las políticas neoliberales, y esas políticas neoliberales que están representadas digamos, en el fenómeno rector de privatización se plasman en la Constitución.
Eso entonces hace que la salud, la educación, la seguridad social, los servicios públicos pasen a estar en manos de particulares. Y esto genera una consecuencia económica inusual en términos macroeconómicos, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de crecimiento económico, que hacen que Chile se convierta en el ejemplo a seguir. Chile ha llegado a tener una de las economías más prósperas del mundo, un ingreso per cápita muy alto. O sea, Chile tiene un fenómeno muy importante y es que buena parte de la sociedad chilena, de la clase alta chilena, no lo puede decir de dientes para afuera porque sabe que lo políticamente correcto es defender la democracia, pero reconocen que en la dictadura de Pinochet se sembró la ruta de crecimiento económico de lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. El crecimiento, la variable, la medición chilena ha sido muy buena, ha sido muy próspera y eso se le reconoce a Pinochet. Lo que pasa es que en escenarios democráticos, en escenarios de lo políticamente correcto, pues difícilmente se puede reivindicar la figura de Pinochet. Pero esto es subrepticio a buena parte del empresariado chileno, a buena parte de la clase dirigente chilena que ha entendido que Chile tiene una economía muy buena como consecuencia de su proceso de privatización. Y entonces esta constitución de 1980, esta constitución de Pinochet, esta constitución neoliberal que se caracteriza por la privatización, ha generado un rédito económico muy alto, pero también ha empezado a generar unas deudas sociales que diferentes movimientos políticos, que intelectuales, que artistas, que estudiantes o que víctimas del sistema económico privatizado han tenido que padecer. O sea, el sistema educativo chileno, el sistema de seguridad social, el agua no es un servicio público, sino que es un bien privado y ha logrado entonces garantizar unas condiciones de riqueza a unos precios muy altos. Esos precios tan altos han mostrado que buena parte de los beneficios de la sociedad chilena estén elitizados y formen parte de un sistema al que es muy difícil ingresar, ¿cierto? Porque tiene unas cuotas económicas muy altas que requieren una condición de endeudamiento y que también hacen que sea muy difícil salir. Los préstamos que hace el Estado ha asumido muy pocos compromisos prestacionales, es decir, derechos fundamentales, servicios públicos, condiciones mínimas de dignidad son ofrecidas por el sector privado que ha puesto una tasa de rentabilidad como primera condición en la prestación del servicio. Esto a lo largo del tiempo entonces empezó a mostrar un cortocircuito en la sociedad chilena. Y un cortocircuito porque según las estadísticas, según los indicadores económicos, según la valoración econométrica de la economía neoliberal, los índices de medición del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, muestran que Chile es un ejemplo de desarrollo económico, muestran que Chile es un estado que por algún azar geográfico quedó en América Latina, quedó en Sudamérica, pero que tiene una relación de crecimiento casi paralela a la de Europa. Es decir, Chile siempre se ha autoconcebido económicamente como una sociedad de primer mundo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la medición del PIB, desde el punto de vista de los criterios econométricos, es decir, vamos a mirar la condición de ingresos según la población y sacamos una media. Pero resulta que esa media es engañosa, pero resulta que esas condiciones de privatización empezaron a mantener una brecha de inequidad, unas condiciones de desigualdad, unas condiciones de exclusión que fueron con el paso del tiempo encarnándose en una condición de resistencia, en una voz silenciosa pero permanente de los excluidos, de las relaciones periféricas a través de las cuales puede pensarse una realidad que desde el punto de vista económico parece la tierra prometida.
Los excluidos de la tierra prometida entonces llegaron a su máximo escenario de ebullición después de muchas transiciones, después de muchos levantamientos de gobiernos claramente neoliberales, empresarios, o sea, que han sostenido el modelo económico, la explotación de las minas de cobre que hay en Chile, la exposición a la capa de ozono, la protección de los recursos naturales, ha dado lugar a que haya unas condiciones que he encontrado como las pequeñas resistencias. Y esas pequeñas resistencias estallaron en octubre de 2019 cuando Piñera decide aumentar la tarifa del servicio público. Octubre octubre de 2019 es un mes muy importante porque hace que la sociedad se movilice, hace que la sociedad muestre el hastío y que lo que econométricamente suena como el gran milagro económico chileno, se paga a un precio absolutamente indolente, miserable y mezquino que tiene que cargar una buena parte de la población que se ha sentido excluida. Pero además de ello, esto es un asunto que me parece bien importante y es que esta movilización ciudadana de Chile no es solo la movilización de los grupos periféricos, no es solo la movilización de la clase más vulnerable, porque alrededor de esta resistencia contra unas condiciones económicas desiguales, también se aprovecha para expresar un hastío con la clase política, un hastío frente al empresariado, y entonces esto ya no es simplemente la de los deudores del sistema de la seguridad social o los deudores del sistema económico, es una manifestación social multitudinaria. Y aquí es donde yo, buscando algunas imágenes para la exposición o recrear un poco mejor esto desde el punto de vista gráfico y estético, encuentro una frase que a mí me parece absolutamente fascinante y es: Chile despertó. La marcha que se toma en una plaza denominada la Plaza de la Dignidad es una manifestación multitudinaria, es una manifestación que pone en evidencia la marcha de un pueblo que se siente cansado de un modelo económicamente aparentemente perfecto, pero desde el punto de vista social mezquino, desigual y absolutamente injusto. Entonces, este es el escenario que hemos visto en muchas ocasiones y ojalá la pregunta pueda ser: profe, pero esto, si usted le quita la bandera, esta es la misma marcha que nosotros hemos visto en Caracas, esta es la misma marcha que nosotros hemos visto en la Avenida El Dorado, estas son las mismas marchas de Quito, estas son las mismas marchas de los migrantes por todo Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, y esta sí funcionó. ¿Qué hay en este caso que sí funciona? Hay marchas absolutamente simbólicas, pero pues desde el punto de vista normativo plenamente inútiles. Esta es una marcha que va cargada de un escenario de legitimidad que pone contra las cuerdas la institucionalidad. Piñera se ve obligado a aceptar la renuncia de todo su gabinete, es decir, nada deja conforme al pueblo, no logra aumentar, no se mantiene en el aumento del precio de la tarifa del transporte público, pero nada de eso es suficiente. Los cambios políticos que propone Pinochet parecen ya demasiado tarde, porque el pueblo se ha dado cuenta de que estas reglas de juego son unas reglas de juego desiguales y mezquinas. Entonces, aquí es donde aparece esta marcha que da lugar a que Piñera acepte entonces que la Constitución de 1980, que también habría que decirlo dentro del proceso constituyente, ha sido varias veces modificada y modificada de manera sustancial. No podría recordar, por ejemplo, las palabras de Ricardo Lagos cuando en la reforma de 2005 dice: aquí tenemos una nueva constitución, esto es una nueva constitución, y hasta aquí viene la sombra de Augusto Pinochet. Hay un Chile más democrático y abre la puerta a partir de esta reforma constitucional. Pero esa reforma constitucional termina siendo insuficiente y esto es entonces lo que me permite compartir con ustedes en términos de un cuarto punto. Y entonces ahí, Jaime, te pediría que bajáramos por favor la imagen para poder señalar entonces cómo leer esta transición, cómo leer entonces las apuestas de lo que ese movimiento social, de la presión de octubre
de 2019 logra para el año 2020, que debió postergarse con ocasión pues, de toda esta pandemia. Y dio lugar a que la semana pasada se votara un plebiscito, y fue otra vez un plebiscito multitudinario, un plebiscito, la proporción es casi del 78-79%, por eso yo pongo acá, se aprueba con el voto favorable de casi el 80% de los votantes, dos aspectos básicos que ponen lugar a esta suerte política, normativa, económica e ideológica a la que se enfrentará próximamente el pueblo chileno. Y lo primero es que se acepta redactar una nueva constitución. El concepto de página en blanco significa acá lo que nosotros aquí en Colombia denominamos la Asamblea Nacional Constituyente, de lo que yo tantas veces he dicho en clase. La Asamblea Nacional Constituyente es el poder constituyente primario, es la fundación del Estado con un único compromiso que hay en Chile, y es el de sostener la República, ¿cierto? Es la única condición que hay ahí, sostener la República y convenios internacionales en materia de protección de derechos humanos. Son dos cláusulas que aplican en este escenario, pero que da lugar a que el pueblo se enfrente entonces a la posibilidad de redactar una nueva constitución. Este plebiscito tenía dos preguntas. Entonces, ¿acepta usted redactar una nueva constitución? Y la población mayoritariamente sintió que aquí se recogían esas condiciones de cambio que venían reclamando desde hace mucho tiempo. Y otro aspecto que me parece muy importante desde el punto de vista metodológico y constitucional era que había dos propuestas en caso de que la primera respuesta fuera afirmativa. Si vamos a redactar una nueva constitución, vamos entonces a proponer dos rutas de redacción de la constitución. La primera ruta que se proponía se denominaba una convención mixta. ¿Y qué significa una convención mixta? Y se había propuesto entonces que fuera el símil nuestro de Asamblea Nacional Constituyente integrado en un 50% por miembros de la clase política chilena y el otro 50% de elección popular. Esa era la convención mixta, pero obviamente la votación del pueblo, la decisión del pueblo era la segunda opción, y era que esta nueva constitución, la carta, la hoja en blanco, se plasmara y se nutriera a través de una convención constitucional. Esta convención constitucional estará integrada por 155 miembros, todos de elección popular. Y aquí hay un elemento que me parece importante señalar, y es que es la primera vez que en la historia política de Chile, tengan en cuenta que van a redactar una constitución que pone fin a la historia o al legado político, económico e ideológico que trazó Augusto Pinochet. Esto es el camino para darle fin a la Constitución de 1980 y dar lugar entonces a un nuevo escenario constituyente y constitucional. Y la ruta entonces es que se elegirá una convención constitucional, 155 integrantes, todos de elección popular, y hay una condición que me parece extraordinaria, y es que también ocurrirá que habrá una condición paritaria. Será la primera vez que se redacta una constitución al 50% de hombres y 50% de mujeres, una condición que precisamente pone en evidencia una de las conquistas más importantes de los últimos años en el escenario político global, y es precisamente la reivindicación del papel de la mujer en el escenario público, y esta es una ocasión para reivindicarlo. Sumado a ello, también es importante señalar la naturaleza política, democrática y el respaldo ciudadano que tendrá esta convención constitucional en la medida en que será conformada por votación popular. Habrá una votación, entonces lo que hay ahora en curso, además falta que se reglamente, y este es un presupuesto que todavía no está, pero que va a reconocerse también, y es la participación de minorías indígenas. Esta es una deuda de la sociedad chilena con estas minorías, porque hay procesos constituyentes. Yo que he tenido la enorme fortuna de estar en México un par de veces, la Constitución mexicana es un ejemplo, pero de lejos, en la reivindicación de los derechos de nuestro origen político en América Latina. La reivindicación, el lugar que ocupan los indígenas en el escenario político está explícitamente plasmado.
las reivindicaciones no que se han concedido, sino que se han ganado por parte de los pueblos indígenas, tiene asiento en la Constitución, y tener asiento en la Constitución significa obtener un pasaporte de representación y de participación política. Lo mismo ha ocurrido con las reformas constitucionales de Bolivia, con las reformas constitucionales de Ecuador, y también diríamos, por lo menos nominalmente, la incorporación de minorías en términos políticos, circunscripciones indígenas, circunscripciones afrodescendientes, para la comprensión de reconocer en el marco del pluralismo étnico y cultural que los pueblos indígenas también son merecedores de este reconocimiento en términos institucionales. Entonces, esta asamblea, esta convención constitucional estará integrada, compuesta por una elección popular, integrada al 50% por hombres y mujeres, más la participación de las comunidades indígenas. Esto señala entonces que hacia abril de 2021 se hará la elección ciudadana. Un mes y medio, 2 meses después, se instalará la Convención Constitucional, que tendrá el objetivo de redactar una nueva Constitución. Y te pido el favor, Jaime, para que facilitemos la lectura, que ya estos son los elementos constitucionales que están en el número 5, que nos puedan ayudar, y es la condición de lo que significa entonces este proceso de construcción de la Constitución, y es lo siguiente, y yo creo que aquí está la tesis central, y es qué significa el proceso constituyente en Chile. Yo se los comparto de la siguiente manera. El proceso constituyente chileno, que es la desembocadura de una sumatoria histórica de inconformidades, de exclusiones y del cortocircuito entre el buen desarrollo de la economía y el sacrificio de derechos fundamentales básicos, puede entenderse como una revisión al paradigma neoliberal. Y esto me parece extraordinario, o sea, es pasar al tablero al modelo neoliberal, y vale la pena hacerlo, me parece sano, me parece oportuno, me parece que es consecuencia de un empoderamiento ciudadano, que vale la pena hacerlo, porque hay otra cosa importante, y es que el hecho de que haya un proceso constituyente no significa que necesariamente haya una nueva constitución, ¿cierto? Aquí hay unas reglas de juego que me parecen muy importantes, y son 2 aspectos después de que empiece a regir durante 9 meses, con posibilidad de una única prórroga de 3 meses, la Asamblea Constituyente Chilena o la Convención Constitucional. Y es que para aprobar cada artículo se requiere el voto favorable de 2/3 de los miembros de la Convención. Esto es lo que denominamos nosotros en teoría constitucional una mayoría calificada. 2/3 de los miembros de la corporación, que tendrá con toda seguridad todos los colores políticos, ¿cierto? Porque inclusive van a participar aquellos partidos políticos que votaron o que propusieron el no de aquella reforma o aquella convocatoria a una nueva constitución. O sea que será un pulso político que me parece importante señalar en la redacción de esta nueva constitución. Y hay un elemento importante, y es que cuando ya se tenga el texto redactado, cuando ya se haya llenado esa hoja en blanco de la Constitución chilena, habrá un referendo ciudadano al texto constitucional, donde se pondrá como condición que el voto sea obligatorio. Entonces esto significa que todavía no hay constitución en Chile. Esto, y ojalá me lo pregunten porque me parece muy importante, y lo voy a decir de una vez de entrada, el argumento más pobre, el argumento más mediocre que han ofrecido los críticos a esta transición o a esta conquista ciudadana, es decir, que Chile está al borde del abismo porque los partidos de izquierda castrochavistas van a llevar a Chile a repetir el escenario político-económico de Venezuela. Ese es el único argumento. He procurado leer las 2 líneas, los que están a favor, los que están en contra, el argumento de que pierde Chile, pierde Piñera, pierde la economía, pierde el crecimiento económico, porque Chile entonces va a portas a repetir la experiencia venezolana. Yo creo que ese es un escenario, y lo voy a resolver de una vez. Profe, ¿usted cree que Chile se va a volver Venezuela? Jamás, jamás. Esto no es el camino hacia un modelo socialista radical como en el venezolano. Venezuela
lo digo con toda conciencia, Venezuela ha sido la evidencia de que ese no es el camino a seguir, ¿cierto? La violación de los derechos humanos, la explosión demográfica, la violación sistemática de las reglas de juego mínimas de la democracia son una evidencia de que eso no es un modelo que deba repetirse, pero sí es una oportunidad precisamente para poder pasar al tablero la revisión de un modelo que es excluyente y aquí entre los dos modelos creer que nos volvemos Venezuela o creer que debe seguir sosteniéndose un escenario absolutamente neoliberal, hay un punto medio razonable, sensato, generoso, que es un Estado social de derecho, que es una revisión precisamente a esas condiciones de privatización absoluta donde el Estado se desembaraza de unas responsabilidades mínimas en términos de salud, en términos de seguridad social. Porque yo creo que las dos deudas principales de toda sociedad que intente resolver el problema de la equidad están atravesadas precisamente por atender dos variables fundamentales, que son la salud y la educación. Yo les acepto, incluso pensando esto en el escenario colombiano, es que precisamente lo que más nos ha alejado de la posibilidad de acercarnos a ese mandato constitucional del Estado Social de Derecho es precisamente una desprotección sistemática a dos variables nucleares de la sociedad para que esa condición de dignidad pueda hacerse posible, y es la salud y la educación. Entonces, yo creo que a la hora pues de pensar esta transición y este desarrollo político y constitucional está señalado en un gran reto importante y es mostrar que se puede construir una sociedad equitativa, plural y justa sin que necesariamente quede cubierta por el manto del castrochavismo. Creo que ese es un argumento mediocre, creo que es un argumento frío, un argumento impropio de un escenario académico, decir que este es el triunfo del castrochavismo, así uno pueda decir que Nicolás Maduro felicitó al pueblo chileno y decía que precisamente era un ascenso de las democracias de izquierda, esta opción constituyente. Creo que es una interpretación que no necesariamente da cuenta de lo que se está viviendo en Chile, la posibilidad de escuchar a colegas constitucionalistas, profesores de derechos humanos o de derechos fundamentales, muestran que precisamente hay una oportunidad constitucional de equilibrar unas cargas. Y esa posibilidad es precisamente lo que representa la redacción de una nueva constitución. Porque, y aquí ya termina mi intervención con respecto al significado de la constitución, porque hay otra pregunta que también uno debe hacerse, y es, ¿la constitución resuelve los problemas sociales del pueblo chileno? Y esto es lo que a mí permanentemente confirma mi gusto por el constitucionalismo, cuando explico la constitución, incluso en una realidad como la nuestra, donde dice, profe, esto que está en la constitución tan bonita, esto no se cumple en la realidad, y es que precisamente las constituciones no deben pensarse como un escenario de realidad inmediata, como un punto de partida, sino que las constituciones también tienen una condición de representar el ideal de sociedad. Una constitución también muestra el lugar al que la sociedad quiere llegar. Y queda muy claro entonces que una sociedad donde la privatización absoluta de la salud, de la educación, juegue conforme o esté dada esa prestación conforme a unas reglas de juego econométricas, es una condición que termina elitizando el saber, elitizando la salud y necesariamente va a dejar un lastre de exclusión que es necesario corregir y que para la ocasión de este escenario de discusión es precisamente la oferta que nos entrega el pueblo chileno. Creo que ahí está la explicación normativa, ahí está la explicación política y ahí está la interpretación de lo que significa constitucionalmente este escenario constitucional, este escenario constituyente de transformación o de revisión a estos principios neoliberales que funcionan también en la estadística, pero que tienen un costo humano absolutamente insoportable. Esta es la intervención y muchas gracias por su paciencia, su tiempo, su amabilidad y por permitir este espacio entonces para compartir esta tesis. Profe, como siempre, muchas gracias por esa intervención tan valiosa. Yo creo que usted nos ha hecho un recuento muy bien, digamos, en su hilación, muy bien presentado de lo que ha sucedido en Chile en los últimos años, en las últimas décadas de esta constitución.
y también cómo nace, qué implicaciones tiene ese nacimiento, hasta dónde pues ya la sociedad chilena ha perfilado el proceso constituyente y bueno, seguramente qué retos tiene esta constitución para entrar a aportar pues como en la solución de la cuestión chilena como debe ser, ¿cierto? Hay muchos mensajes, profe, saludando su intervención, felicitándola. Vamos a tratar de irlos leyendo todos, compartirlos. Recuerden que pueden también hacer preguntas eh, a través del enlace que les enviamos al WhatsApp. Las personas que nos escriban les enviamos el enlace para que se conecten al estudio, como decía el profesor John Fernando y yo, y pues de esa manera hacer mejor sus preguntas. Hay una pregunta inicial de Andrés Pérez. Andrés Pérez nos dice, buenas noches, profesor John Fernando. ¿Cómo puede afectar este proceso constituyente en las demás democracias latinoamericanas? ¿O qué aporte podría tener la colombiana para este nuevo proceso en Chile? Bueno, entonces es una pregunta, digamos, en dos direcciones. ¿Cómo afecta el proceso constituyente chileno a las demás democracias? ¿Y qué aportes se pueden tener desde la experiencia colombiana? Me imagino la última experiencia, que es la del 91, a propósito pues del caso chileno. De pronto, ¿qué respuesta podemos brindar allí, profe John, a Andrés, que aprovecho también, Andrés, para saludarlo y agradecerte tu presencia en Hablemos de Ciencia Política? Por supuesto, yo me sumo a ese saludo, Flaquito. Un abrazo muy especial de mi parte porque lo conozco desde el salón de clase y sé lo juicioso y lo inquieto que es. Esta vez me trató con amabilidad porque suele hacer preguntas absolutamente envenenadas. Pero esta es una pregunta que me gusta mucho, sobre todo porque es lo que yo permanentemente le digo a mis estudiantes y desde el punto de vista de la ciencia política, qué significa pensar la sociedad. Haciendo la síntesis de lo que les acabo de compartir con el caso chileno, yo siento que esta experiencia o esta realidad nos permite como politólogos o como analistas del derecho público pensar que el modelo no necesariamente depende de las élites, que cuando nosotros pensamos el poder político no necesariamente hay que pensarlo en manos de los gobernantes. Yo creo que el gran éxito de la experiencia chilena es que es una experiencia que se debe explicar en términos ascendentes. Y esto es muy importante. Yo llevo mucho rato siguiendo procesos políticos exitosos y procesos políticos fallidos. Y estoy a punto de concluir que una de las condiciones que garantiza precisamente el éxito de un movimiento social, de un movimiento político, es que precisamente tenga un arraigo en la ciudadanía. O sea, esto no pasa por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los mismos medios de comunicación que publicitan los intereses de los empresarios, que financian las campañas políticas, que tienen sus ingresos con la explotación de cobre que hay en todo el desierto en Chile. Esto es un asunto de intelectuales, esto es un asunto de víctimas que han padecido la inclemencia de verse ahorcados con unos pagos de unas cuotas de intereses absolutamente impagables. Esto es una explicación de lo que en términos metafóricos hemos vivido en los últimos años, desde la primavera árabe, desde los indignados, lo que está pasando en este momento en Bielorrusia. O sea, no es una reivindicación de las élites. Y aquí me parece clave porque en términos de historia política, una cosa son el ascenso de las revoluciones burguesas, que son revoluciones de élite que se dan en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y otra cosa son precisamente estas revoluciones de origen popular. Y eso es lo que hace que no sea simplemente una movilización estética, sino que pueda tener un arraigo estructural. Y termino con esto. Eso es lo que hace que precisamente las dádivas que da el gobierno urgido, apresurado, acorralado, no le compren la conciencia al electorado y al pueblo. Nosotros hemos asistido aquí en Colombia a un montón de reivindicaciones, pero los líderes de esas reivindicaciones han cambiado la reivindicación por un puesto burocrático, han cambiado la reivindicación por un puesto en la magistratura, por un puesto en el Congreso, por una curul, por una secretaría ejecutiva de un departamento administrativo.
Eso hace entonces que precisamente esas aparentes reivindicaciones o esas movilizaciones terminen siendo cooptadas por un ejercicio del poder. Cuando hay una apropiación ciudadana de esta reivindicación de derechos, es decir, cuando ya no se piensa solo desde la estructura dominante, sino desde los dominados, y estos dominados son conscientes de estas relaciones de explotación, hay un desfague que efectivamente ya no tiene reversa y que ya no tiene una esfera de control, ni con estado de excepción, ni con dádivas políticas, ni con concesiones, digamos, oportunistas o clientelistas de último momento. Entonces yo creo que la ciencia política puede pensarse de una manera distinta y se pueden identificar esas rutas de reivindicaciones cuando tienen un origen que sea ascendente, porque ese origen ascendente es menos negociable en términos de concesiones políticas o económicas. Muy bien, John Fernando. Y nosotros tenemos una experiencia, en la experiencia colombiana, hoy se está proponiendo de nuevo una constituyente, ¿cierto? Bueno, y ha sido una propuesta en los últimos 30 años. Yo creo que la constitución del 91 es también una constitución profundamente reformada como es la chilena, pero también una constitución muy asediada, pues desde distintos puntos todo el tiempo ha querido cambiarse, bueno, reformarse, modificarse. Poco hay pues como de confianza en la constitución en algunos sectores. ¿Cómo ve usted ese proceso constituyente, profesor John Fernando? O ese proceso no, esa expectativa que tienen en una nueva constitución algunos sectores políticos en Colombia. Vea, lo voy a decir muy sencillo, pues, para que acabemos este programa y yo me pueda ir tranquilo, así no haya No, escuchado profe, no, no. la decisión de la presidencia de los Estados Unidos. Siguiendo esta misma línea interpretativa, si ustedes son honestos en este seguimiento de los ataques a la Constitución del 91, este no es una reclamación ciudadana ni una reclamación popular. Esta es la obsesión de un partido, de un movimiento político, de unos líderes políticos con nombre propio que han intentado reformar la Constitución al tamaño de sus ambiciones y de sus intereses políticos. O sea que dista profundamente este movimiento constituyente. Puedo caer en una generalización, ¿cierto? Y que haya algunas otras manifestaciones, pero yo no creo que una manifestación de grupos que han reivindicado derechos a lo largo de estos 30 años de conquistas, casi todas, en el seno de la Corte Constitucional estén pensando en una reforma. Creo que quienes han sido víctimas del sistema de salud se han sentido beneficiados de la acción de tutela, que es un elemento característico de la Constitución del 91. Creo que durante mucho tiempo se ha reconocido el papel de la Corte Constitucional, con algunos baches, porque también se ha politizado la Corte, pero creo que la Corte ha logrado mantener, que es hija de la Constitución del 91, una gran independencia frente al Poder Ejecutivo, y cada vez tenemos menos un régimen hiperpresidencialista como el que hemos tenido en nuestra historia constitucional. Yo creo que hay un embeleco por volver a llevar a Álvaro Uribe Vélez al poder, y la Corte Constitucional dejó muy claro que solo había una ruta para poder volver a modificar el sistema de reelección presidencial, y es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo, como profesor de Derecho Constitucional, puedo encontrar más virtudes que defectos a la Constitución del 91. Hay muchas cosas por construir todavía, pero creo que es más un asunto de aspiraciones de poder concentradas en grandes líderes, en grandes gamonales, que esperaría, aunque tienen mucha movilización política y mediática, distan mucho de encarnar el sentir de un conglomerado social para decir que Colombia despertó y efectivamente intenta modificar unas reglas de juego. Perfecto, profesor John Fernando. Aprovechamos para saludar, profe Astrid Elizabeth Álvarez Ríos, que también nos acompaña. Nos dice saludos al doctor John Fernando Restrepo, de Astrid Elizabeth Álvarez Ríos, de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Qué bueno que nos acompañes, Astrid. Muchas gracias por estar acá y por tu saludo para el profesor John Fernando. Bueno, también Felipe González nos dice excelente exposición. María Teresa Rincón, excelente, gracias.
Paola Andrea, súper claro, mil gracias, profe, excelente exposición. Eh, bueno, ya vienen algunas preguntas. Está también con nosotros el profesor Wilson Quintero. Saludos, profe Johnny Jaime. Un saludo muy especial para el profesor Wilson, quien está trabajando el tema de derechos humanos en el municipio de Bello y que sabemos, pues, a raíz de los últimos acontecimientos, ha sido un tema tan sensible lo que está ocurriendo en el municipio de Bello. Qué bueno que esté allí también el profesor Wilson para ayudar, pues, como a mediar en esa situación. Juan Camilo Bustamante, saludos desde El Cairo. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros. Felipe González, estuvo excelente. Primera vez que escucho una opinión sensata. Ah, bueno, Felipe, yo creo que el profe te va a ir muy contento eh, con todas estas voces de aliento. Buenas noches, agradecemos la oportunidad del espacio para escuchar al profesor John Restrepo. Felipe nos dice, el reto en América Latina es la creación de una constitución que realmente sea la traducción de una institucionalidad vinculante, en que todos y todas nos sintamos creadores de la ley a la que nos sometemos. Por eso las experiencias constituyentes son momentos preciosos de construcción de sociedad. Muy bien, muchas gracias por ese aporte. Si de pronto hay alguna evolución que hacerle a Felipe, profesor John Fernando, a propósito de esa afirmación que él nos realiza. No, es que obviamente le aprovecho pues para extenderle un saludo de cariño y honesto, como siempre ha sido con el profesor Felipe, a quien tengo el enorme gusto de conocer y de compartir varios escenarios académicos. No, es que yo creo que precisamente ese es el reto de un escenario constitucional. Una constitución debe recoger el mayor número de actores. Todos Claro. los que estudiamos ciencia política y derecho constitucional deben saber esa definición constante cuando, en qué es una constitución, se define de Ferdinand Lassalle la sumatoria de factores reales de poder. En la medida en que haya un mayor número de actores políticos y un mayor número de actores ciudadanos que tengan la posibilidad de tomar parte en esta redacción o en esta satisfacción de instalación de reglas de juego, pues habrá una condición mucho más democrática y es precisamente lo que permite garantizar un proyecto a largo plazo. Las constituciones son normas jurídico-políticas que tienen una vocación de largo aliento y les voy a hacer una invitación. No se vayan a perder los dos próximos programas donde van a hablar del sistema electoral estadounidense, que tiene un rollo, o sea, casi que uno de los retos para uno como estudiante de ciencia política o derecho público es entender el sistema electoral estadounidense, qué son los votos Claro. electorales, qué son los colegios electorales, qué significa 270, qué es ese 538, cómo funcionan esas reglas en términos electorales. Y es solo una cosita, pues, como para hablar de ese largo aliento que tiene la Constitución. A los americanos muchas veces se les ha criticado su sistema electoral porque no depende de una condición mayoritaria, porque siendo una democracia que se reputa tan absolutamente de avanzada, la elección del presidente tiene una democracia indirecta, ¿cierto? Entonces no es el que más votos tenga, sino la condición de votos electorales en el colegio electoral. Y esto tiene origen en la Constitución. O sea, ¿por qué los americanos, por qué los estadounidenses eligen así a su presidente? La respuesta está en el año de 1804, cuando ellos instalan una enmienda constitucional y esas enmiendas no se tocan, la Constitución no se toca. Entonces, la posición del Supremo y de buena parte de la dirigencia política es, pues a usted le tocará entender cómo funciona el sistema constituyente nuestro en materia electoral, porque la modificación de una enmienda es tocar el arca de la alianza y esto no es negociable políticamente. Entonces es preferible que alguien con menos votos sea presidente porque los principios constitucionales que trazaron digamos, la composición del poder en la Unión para el Poder Ejecutivo tenían esta regla de juego y se ha mantenido, pues imagínense, inicios del siglo XIX y aún así se mantiene. Entonces creo que entenderlo y por alguien pues tan experto como el profesor Arenas, creo que es una muy buena oportunidad para aclarar este aspecto en términos de comprensión de la democracia. Muy bien, saludar también, profe, a Andrés Ramírez. Dice, primera charla en la que estoy, muy buena, bienvenida a la que he tenido.
Qué bueno, Andrés, escuchar de usted esas palabras. Bienvenido, ojalá se pueda quedar en Hablemos de Ciencia Política. Lo invitamos para que vea las otras sesiones, 22 sesiones en total que hemos tenido antes, que se encuentran en el canal de YouTube de Hablemos de Ciencia Política, o también se encuentran aquí pues en el canal de Facebook Live. Astrid Elena dice, si la Constitución chilena tenía 40 años y la colombiana va a cumplir 30 años, es posible que la Constitución colombiana va a ser sustituida dentro de 10 años. ¿Cada cuánto cambia una Constitución? De pronto está preguntando Astrid. Nosotros tuvimos una Constitución desde 1886 hasta el año 91. En total, diría yo, 105 años pues de vigencia. De pronto, ¿qué responderle, profe John Fernando Astrid, que se inquieta por los tiempos de duración de las constituciones y los momentos de cambio? Lo que pasa es que Colombia no es ningún criterio de medición, porque lo que dice Jaime es correcto. Es decir, durante el siglo XX nosotros tuvimos una única constitución, ¿cierto? Desde 1886 hasta 1991 tuvimos una constitución. Pero si ustedes miran hacia atrás, entre 1811, cuando se promulga la primera constitución, que es denominada la Constitución de Cundinamarca, entre 1811 y 1886 se redactan 15 constituciones. 15 constituciones. O sea que yo creo que no hay que medirlo en términos de tiempo, no hay que medirlo en términos de cuánto es el ciclo de vida que tiene una constitución. Yo creo que la Constitución de 1991 tiene vacíos, la Constitución de 1991 tiene algunos cortocircuitos, correcto, lo que está diciendo Cometa es precisamente la tesis magistral de Hernando Valencia Villa sobre cartas de batalla y la historia crítica del constitucionalismo en Colombia. Yo creo que nuestra Constitución puede sobrevivir otro rato por una razón, y es porque precisamente esta apropiación de los principios constitucionales, el Estado Social de Derecho, la división de poderes, el papel de la Corte Constitucional, la apropiación ciudadana en sede de tutela, las reformas. Yo creo que después, Jaime, de hablar del sistema electoral en Estados Unidos, ya nos tenemos que sentar en la ciencia política y en el derecho constitucional juiciosos, analizar el nuevo código electoral, las reformas electorales que se vienen en Colombia. Creo que son escenarios de análisis muy importantes en esta comprensión de lo que significa la idea de garantizar la dignidad. Y yo también he encontrado, y esto lo he dicho muchas veces en mis reflexiones escritas y en clase, que efectivamente, inclusive ahora la Corte Constitucional, a 30 años de la Constitución del 91, ha empezado a erigir unos nuevos principios constitucionales. Y esto me lo han escuchado muchas veces y voy a aprovechar esta ocasión para decirlo. En 1991, el paradigma del Estado Social de Derecho reposaba sobre el concepto de dignidad humana. Así reza el artículo primero de la Constitución, ¿cierto? Es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria, democrática, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, que se soporta sobre la dignidad humana. Yo creo que nuestra Constitución no se modifica en términos de Asamblea Nacional Constituyente porque gracias a la interpretación de estos nuevos valores de la época, la Corte Constitucional ha ido reacomodando estos principios y ahora habla es de la dignidad de los seres vivos. O sea, estamos muy próximos a garantizar los derechos de los animales, muy próximos a garantizar, como ya lo ha hecho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a declarar cuencas hídricas como sujetos de derecho, como víctimas del conflicto, y esto hay que pensarlo en términos de justicia transicional, y también sería bueno, Jaime, pensar un año de jurisdicción especial para la paz, las denuncias que ha habido con la implementación del acuerdo, los reclamos que se han dado a la implementación del proceso de paz al gobierno de Duque, la muerte de 2 dirigentes del partido FARC, la denuncia de Alejo Vargas en la columna del Espectador hace 15 días, donde estaba diciendo, hey, no podemos repetir lo de la Unión Patriótica. Esa jurisdicción especial para la paz, que es la que se echa al hombro la materialización de la administración de justicia en esta transición, ha declarado al río Cauca como sujeto como víctima del conflicto armado. Entonces creo
que a los 30 años, en vez de sentir que se agota, a mi juicio, esta carta se oxigena con la instalación de unos principios constitucionales que hacen que seamos mucho más coherentes en una comprensión no solo antropocéntrica del derecho, sino en una condición mucho más natural o de respeto de la naturaleza, de los seres vivos, de los animales, en términos de que este cambio climático y estos cambios globales efectivamente también tienen que llegar a nuestro orden jurídico. Bueno, allí tiene pues Astrid una postura muy interesante a propósito de esa pregunta, y es como esos cambios se dan desde allí, desde esos principios, y cómo la Corte viene haciendo también allí un papel importante. Y aprovecho que nos pone el reto el profesor John Fernando de hablar del Código Electoral o de la reforma al Código Electoral. Me parece importante mencionar que el día de ayer el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia hizo un conversatorio muy interesante, moderado por Freddy Chaverra, también politólogo pues de la Universidad de Antioquia, con Juan Carlos Arenas, con Alejandra, la directora de la misión de observación electoral, y también con un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Me parece que es un conversatorio que deberían ver y que está alojado en el Facebook Live del Instituto de Estudios Políticos, porque creo que sería una antesala muy interesante para ese programa que nosotros sin duda debemos trabajar acá. Acá debemos trabajar un tema relacionado con el sistema electoral. Hay personas que vienen estudiando el sistema electoral en nuestra comunidad, ¿cierto? Y que es bueno conocer sus trabajos, pero también aterrizar en la propuesta que hoy se tiene de reforma, pues como al Código Electoral, que por supuesto es de interés general para nosotros en Colombia y bueno, para el derecho comparado también para las personas que están y el análisis comparado a las personas que están en México, en Chile, en otros lugares que también nos acompañan. Dice Marta Elena Restrepo, doctor, lo quiero mucho, un abrazo. Bueno, voces, saludos, es un profesor muy querido, John Fernando Restrepo. Nos dice Nermin García, felicitaciones, profe, un tema de gran interés para aprender más de su sabiduría, de su experiencia. Astrid Elena nos pregunta, ¿son similares la Constitución chilena del 80 y la Constitución colombiana del 91? Esa es una pregunta interesante. Yo creería, profe, que allí pues hay en la Constitución del 91 hay una constitución muy social, con un énfasis muy fuerte en la responsabilidad que debe tener el Estado, aunque también abre unos espacios importantes para el neoliberalismo. También aparece inclusive bajo, digámoslo así, la tutela de un gobierno y de un momento en el que la clase política tenía un compromiso fuerte con el neoliberalismo. Es que Chile, digamos, no fue la única sociedad que tuvo esos compromisos. Nosotros en los 90 también, inclusive en el gobierno de César Gaviria Trujillo, hubo un giro importante del país hacia el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, de pronto que contestarle a Astrid, ella nos pregunta sobre diferencias y qué tan similares pueden ser estas dos constituciones. Esta pregunta tiene mucho veneno porque parece inofensiva, porque uno fácilmente como profesor de Derecho Constitucional diría, no, son diferentes en el sentido de que la Constitución del 80 de Chile con Pinochet a la cabeza es una constitución eminentemente neoliberal, ¿cierto? Y neoliberalismo acá tiende a una vocación de privatización explícita. A mí me gusta mucho esta pregunta porque en términos propiamente constitucionales, uno puede entender que la Constitución nuestra tiene una primera parte rimbombante, sonora, ¿cierto? Hay que tener en cuenta nuestra Asamblea Constituyente, obedece también a un proceso histórico con el proceso de desmovilización del M-19. Antonio Navarro forma parte de la presidencia con Álvaro Gómez y Horacio Serpa, o sea, los líderes conservadores, liberales, más estos desmovilizados. Al M-19, a la Alianza Democrática M-19, se le permite entonces tomar parte en la Asamblea Constituyente y hay un gran ideal. Los primeros artículos, lo que ustedes estudiarán en Dogmática Constitucional Colombiana,
vienen acompasados efectivamente de un primer escenario en el cual uno diría Colombia 1991 y Chile 1980 son diametralmente opuestos. Sin embargo, la pregunta me gusta porque hay una parte que los constitucionalistas, los politólogos y los abogados, casi, o por lo menos hijo de la formación en la que estoy, económicamente nosotros casi no hacemos una profundización juiciosa de la banca y del sector económico, ¿cierto? Lo que vemos nosotros como profesores de constitucional, cuando llegamos a la constitución económica, cuando llegamos nosotros al asunto del presupuesto, es un asunto que generalmente lo relegamos para que un profesor de Hacienda Pública lo explique bien. Pero ahorita escuchaba el inicio, aquí está el profesor Andrés Roncancio, que está haciendo su trabajo de doctorado precisamente sobre ese tema, y es cuánto cuesta efectivamente sostener el Estado Social de Derecho, cuánto cuesta efectivamente garantizar la realización de los derechos fundamentales si no es a través de una base económica. Y eso hace que los artículos 330 y siguientes pongan en manos de los particulares la prestación de los servicios públicos. Entonces, esto es muy difícil de explicar porque los constitucionalistas nos quedamos en la parte rosita del constitucionalismo, del Estado Social de Derecho, de las garantías, de la tutela, del libre desarrollo de la personalidad, del juez de tutela que concede, del juez de tutela que aplica, del juez de tutela que protege los derechos fundamentales. Y está bien que lo haga porque esas son sus funciones y porque ese es el presupuesto dogmático del constitucionalismo. Pero hay una pregunta que difícilmente somos capaces de responder, y es: si no hay un equilibrio financiero, si no hay unas condiciones económicas, ¿qué tanto puede perdurar el Estado Social de Derecho? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el riesgo que tiene Chile en este momento, en términos reales, no es Venezuela, ¿cierto? Venezuela está descartado. Además, Venezuela llegó a montar todo su modelo y su plataforma sobre un presupuesto económico que es precisamente la producción de petróleo, que solo tiene Venezuela en Sudamérica. Al resto le tocaría hacer una relación económica diferente. Chile está atemorizada porque cree que podría ocurrir lo que ha ocurrido en Argentina. Y ustedes han escuchado la crisis económica que tiene Argentina, el problema económico argentino. Argentina intentó sostener el Estado Social de Derecho durante mucho tiempo con una educación gratuita y de calidad al altísimo nivel, pero esto ha venido desmoronándose. El default argentino pone en evidencia precisamente que hay una crisis, y yo creo que ese es el verdadero susto que tiene Chile. El susto no es Nicolás Maduro, el susto es precisamente los últimos 15 años de la catástrofe económica del proyecto de Estado Social de Derecho de Chile, sumado de argentino, sumado pues también a un problema de corrupción sistemático desde la Casa Rosada con los Kirchner, ¿cierto? Néstor y Cristina, terribles. Pero yo creo que efectivamente la Constitución del 91 tiene una sombra neoliberal disfrazada, escondida, que es lo que ha llevado a que la Corte Constitucional declare exequibles las reformas tributarias, las reformas laborales, la privatización de la salud, la privatización de la educación. Hay ahí una relación neoliberal escurridiza, sutil para algunos, para otros mucho más explícita, que muestra que efectivamente no es tan distinta la experiencia del 80. La experiencia del 80 fue explícitamente neoliberal, explícitamente cepalina en términos de aplicación de la inversión extranjera. Colombia es más moderada y habría que pensar si estas apuestas, por ejemplo, del proceso de paz, el hecho del gobierno del Centro Democrático como partido que defiende la inversión extranjera, el éxito de la seguridad democrática, era precisamente una confirmación constitucional de las máximas efectivamente neoliberales. Entonces, en la parte dogmática hay una clara distancia, pero desde el punto de vista de la implementación de la protección de los derechos, sí hay unas condiciones que son absolutamente neoliberales. Y termino ya con esta cosita. Y eso puede reflejarse en dos escenarios. Primero, la composición de la banca central. Y justo viene una discusión alrededor de la gerencia del Banco de la República, donde parece que va Alberto Carrasquilla, que es el ministro de Hacienda. Y por el otro lado,
la cartera de Hacienda siempre ha sido una cartera que ha estado de la mano de Fedesarrollo, de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Una línea con Juan Carlos Ocampo, con Rudolf Homs, con Montenegro, con Alberto Carrasquilla, con Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Santos y Zuluaga. O sea, hay una línea muy fiel en términos económicos desde la cartera del gobierno en una línea de aplicación de ese modelo neoliberal. Muy bien, muchas gracias, profesor John Restrepo. César Calleja nos dice, se está conversando de Asamblea Popular hoy por los jóvenes. Interesante, César, ese apunte. Wilson Quintero, muchas gracias, nos dice. Kelly Giraldo dice, un excelente docente, saludos al profe. María Fernanda, nuestra compañera, hablemos de ciencia política, nos dice un profesor que tiene mucha fanaticada, sí, María, lo hemos podido, creo que corroborar en Hablemos de Ciencia Política. Cristina Juárez dice, bueno, soy Darío Rojas de México. Es muy sintomático el rechazo a que los actuales parlamentarios participen en el proceso constituyente. ¿Cree que hable de la separación entre el poder político y la sociedad? Y si eso es un proceso paralelo en América Latina. Bueno, sí, allí hay un rechazo interesante para estudiar. No sé, profe, si la volvemos a leer o ya tienes clara una respuesta. Es muy sintomático el rechazo a que los actuales parlamentarios participen en el proceso constituyente. ¿Cree que hable de la separación entre el poder político y la sociedad? Y si eso es un proceso paralelo en América Latina. La verdad es que hay tanta desafección política en estas sociedades y sobre todo la clase política tan desprestigiada. ¿Quién da pues un peso por el Congreso colombiano en esta coyuntura, cierto? En donde nosotros vemos inclusive el Congreso pues completamente marginado de la acción política y de la decisión. Entonces, ¿cómo ve usted allí el panorama, profesor John Fernando? No, pues es que esa es una radiografía de la política actual y toca precisamente varios escenarios de comprensión. Y es que efectivamente hay un gran reto para la clase política. O sea, yo creo que esto habría que mirarlo en términos de que esa desazón, esa desconfianza o ese margen tan grande de ilegitimidad de los que dispone la clase política, pues tiene que convertirse en un reto para la administración. O sea, inclusive, fíjense la caricatura que hace hoy el colombiano, la caricatura política del colombiano a la administración de Daniel Quintero. O sea, hay un asunto pues de ausencia en términos de compromiso y de responsabilidad con la administración. El análisis que se le hace, por ejemplo, al gobierno de Piñera durante todo este proceso constituyente y dicen el presidente que no gobierna. O sea, no tiene cómo gobernar porque hoy la agenda pública en Chile está dada precisamente a la redacción de la Constitución. Y sumado a esto, vivimos una crisis tan tesa como el confinamiento y el COVID a nivel global. Esta sería la oportunidad para reivindicar el papel de líderes políticos. Y yo aquí quisiera señalar una cosa que me parece muy importante porque la he seguido con juicio y es el papel del gobierno de las mujeres. Esto lo he dicho muchas veces en clase y quisiera reivindicar, o sea, a quienes estudian la política, que en algún momento sientan gusto, sientan esa espinita en términos del quehacer político. Hay una línea en el mundo que hoy reconoce, por ejemplo, a 3 grandes lideresas políticas en el manejo de la pandemia. A la primer ministra de Nueva Zelanda, me parece destacable el liderazgo que tiene, la reelección, la gestión que se le ha dado al manejo político. Angela Merkel en Alemania, ¿cierto? Ya en un proceso pues de entrega del poder, las políticas sin tener que acudir al estado de excepción, a unas medidas efectivamente muy razonables con el modelo constitucional. Y en esta misma línea también se le ha hecho un reconocimiento a Claudia López en términos de ese empoderamiento ciudadano que podría tener. Yo creo que vivimos en una situación de crisis que siempre se ha pensado, y a mí me gusta pensarlo así. Estas crisis son una oportunidad precisamente para reivindicar la clase política, pero lo que ha significado es poner en evidencia que
esta es una clase política que a nivel global se caracteriza por ser absolutamente indolente, y esto efectivamente da lugar a que en procesos como el chileno la gente diga, nos cansamos de esta situación, y no es la única. Yo creo que esto puede pensarse en términos paralelos, lo que se ha vivido en España. Yo sigo con mucho detalle lo que ha pasado en Bielorrusia, o sea, estas presiones que son efectos espejos frente al Kremlin en la Unión Soviética o en la Federación Rusa, van mostrando que efectivamente hay unos escenarios de resistencia que, digamos, para mantener esta misma línea argumentativa, desde ese empoderamiento ciudadano, dan la posibilidad de comprender un escenario de orden social que podría llegar a ser, yo no sé si diferente de manera mágica, pero por lo menos, y esto lo decía esta mañana en clase, hay movimientos sociales que han aceptado que su gran aporte no significa necesariamente resolver problemas, sino visibilizarlos. En términos de ciencia política, ese escenario de visibilidad precisamente está dado en términos de desgaste, en términos de desconfianza con respecto al quehacer de la clase política, y yo creo que hablar de ciencia política también significa pensar que estos líderes deben sacudirse frente a esos indicadores, frente a esos chistes, frente a ese humor que de tantas maneras el arte logra explicitar alrededor de un desgaste que en algún momento rebosará la copa. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, profesor John Fernando. Muy interesante ese aporte a propósito del último programa que tuvimos en Hablemos de Ciencia Política, en donde con Carlos Flores conocimos pues una colección tan interesante de, digamos, caricaturas, bueno, y varios aportes que él nos hizo allí para leer la historia política de otra manera. David Martínez nos saluda, dice un abrazo bien especial para Jaime y para el profesor John Fernando. Aquí estuvimos, profe, con David Martínez hablando sobre la política exterior rusa. Javier Cantor nos dice, la constituyente en Chile requiere la participación de personas elegidas popularmente. Los partidos tradicionales de Chile y los empresarios tienen la maquinaria electoral y mediática que garantiza en ese proceso que se mantenga en beneficio del pueblo que la reclamó y no en beneficio de los intereses de élites. Yo creo que ya el profesor John Fernando allí nos dio una puntada muy interesante, pues a propósito de por qué él considera y tiene una expectativa tan fuerte en este proceso constituyente. Dice también Juan Manuel, buenas noches, profesor John Fernando, como antecedente a la Alemania nazi existió con un lapso de apenas 14 años la República de Weimar, que sustentó el Estado Social de Derecho. Sin embargo, 14 años después, el mundo observó el nacimiento de un Estado totalitario. ¿Cuál es el riesgo real en el momento presente para que esta situación pueda presentarse nuevamente en el mundo como una de las enfermedades de los regímenes políticos, según Hannah Arendt? Bueno, toca también Juan Manuel, uno de los grandes, yo creo que digamos, amores que debe tener John Fernando, que es Hannah Arendt, por lo que nos regaló, inclusive hablemos de ciencia política, a la comunidad hace unas semanas, algunos textos muy valiosos sobre Arendt. ¿Qué contestarle de pronto, John Fernando, a Juan Manuel, que nos pone allí como este símil con lo que sucedió en Alemania con la denominada pues República de Weimar y la indecisión, ¿cierto? Sobre todo que tuvo esta experiencia como para crear allí soluciones. Vea, se me ocurre, pero esto lo digo es porque lo creo profundamente. El Estado Social de Derecho siempre estará amenazado, la democracia siempre estará amenazada, y es posible que aparezcan siempre esas sombras del totalitarismo, del autoritarismo. Europa, el ADN del europeo es un ADN nazi, xenófobo, y estalla permanentemente a través de diferentes excusas, pero son incapaces de reconocérselo. ¿Cierto? Está ahí ese rechazo al otro, y lo disfrazan de terrorismo, lo disfrazan de sionismo, pero está enmarcado, y es probable que termine estrangulando las democracias. Pero yo tengo una interpretación diferente porque soy soñador y por eso soy profesor de Derecho Constitucional, y salvo que haya una decisión en contrario, un último golpe, y lo voy a escribir en una columna que se publica en Al Poniente, donde generosamente he podido compartir mis reflexiones.
El triunfo de Joe Biden significa precisamente que a veces la democracia puede sacudirse de los espantos totalitarios, que es lo que representa Donald Trump. Trump es un genio para hacer plata, eso hay que aceptarlo, ¿cierto? Y hacer plata también es un acto de genialidad, ¿cierto? Eso tiene un carisma, hay que tener una chispa para hacer un billete y eso nadie se lo puede negar a Donald Trump, pero como político es un ser despreciable y ha olvidado el papel histórico de los Estados Unidos en el entorno global. O sea, él está administrando una charcutería, está administrando un jardín de 3 hectáreas y en eso convirtió su política exterior y su política interior. Y obviamente va a tener fanáticos que van a decir, creció la economía, pero ese no puede ser el criterio con el cual se mida una buena gestión. Yo celebro, incluso le decía ahorita a Jaime, a mí nunca la elección en los Estados Unidos me había resultado interesante, o sea, ni siquiera con Obama y su esposa Michelle que baila el hula hula y que fue ganador del Premio Nobel de Paz. Las elecciones en Estados Unidos son unas elecciones políticas como en Uganda, para mí, o sea, no significa mayor cosa, pero esta vez sí creo que hay un asunto que va a celebrar América Latina, ni siquiera porque Biden sea el bombero que apague el fuego que prendió Trump, porque seguirá amarrado a las mismas prácticas y el presidente de los Estados Unidos también tendrá unos compromisos que le seguirán manteniendo el status quo. Obama es premio Nobel de Paz y no fue capaz de cerrar Guantánamo. Obama fue premio Nobel de Paz y aceptó el bombardeo a donde estaba Osama Bin Laden. O sea, y Siria y el invento de los republicanos con el Golfo Pérsico, desde el papá hasta Junior Bush. Pero yo sí creo que se respirará distinto y que será un triunfo de la democracia. Creo que como ciudadano del mundo, darle un golpe a Trump, a su soberbia, a su condición de política migratoria, que para toda la gente que está en la frontera, he estado en Baja California y llega a un aeropuerto y dice, vea, aquí está su muro de la chingada, señor Donald Trump, en unas condiciones absolutamente mezquinas. Creo que es un triunfo de la democracia y esto lo digo desde las tripas porque estoy esperando que se confirme la noticia para despacharme sí, contra él y su peluquín. Pero además también ha habido otros triunfos donde la democracia sí ha salvado la democracia y piénsenlo, por ejemplo, con la derrota de Wilders en Holanda. Holanda tiene a Wilders, un gran líder político, y ha propuesto unos referendos y unas reivindicaciones que el pueblo demócrata ha logrado esparcir. Son pequeños triunfos que efectivamente van mostrando que, aunque hay una amenaza permanente, y está bien que haya una amenaza, Michael Mann habla en un texto precioso sobre el lado oscuro de la democracia y esa condición de segregación étnica que siempre va a aparecer. Y en nombre de la democracia también se han levantado enormes dictadores que tenemos acá en América Latina. Pero yo creo que también hay otros escenarios donde esa misma democracia se oxigena y demuestra que no todo está perdido y que las urnas pueden ser un escenario donde el pueblo castiga inclusive al más soberbio. Y un solo dato histórico, el plebiscito del 88 que propuso Pinochet lo perdió. Él había propuesto una reforma constitucional para quedar como senador vitalicio y lo tenía todo listo y lo perdió. El plebiscito del proceso de paz y la obsesión de Juan Manuel Santos por su premio Nobel de Paz y por sacar adelante este proceso también dio lugar a que el escenario se perdiera. Entonces creo que hay asuntos que uno dice, hay condiciones donde eventualmente esos soplos democráticos oxigenan y dan una posibilidad de interpretación política sumamente contraria a los cálculos que podría tener el establecimiento. Por aquí me llegó, profe John Fernando, mi hija Elena, que está muy interesada también en la conferencia y la está saludando Paula Andrea Pérez. Paula, mira Elena cómo está pues ya empoderada en Hablemos de Ciencia Política. Bueno, Paula también nos saluda, un saludito para los dos, qué gran maestro. Mencionar, profe, también a Horacio Serpa, que pues murió esta semana y que acompañó ese proceso constituyente con un protagonismo tan importante, ¿cierto?, desde esa presidencia colegiada. A David Martínez, David nos dice, John Fernando, ¿la orientación económica de la nueva constitución chilena será socialdemócrata
o de carácter neoliberal con algún nivel de control económico por parte del Estado? Una buena pregunta que tiene David. Uno creería que allí tiene que existir de todas maneras, profe, un cambio de rumbo, ¿cierto? En Chile, y es precisamente lo que quiere pues la voluntad de pronto popular, que es que se presente ese cambio de rumbo allí. ¿O qué Pero opinión le vea, merece a usted como esa situación? no, que no tengo cómo responder esa pregunta porque voy a ser fiel a lo que siempre explico dentro del proceso constituyente. Y es que uno sabe cómo empieza la Asamblea Constituyente, pero no sabe con qué va a terminar. Y también lo decía, el proceso constituyente apenas empieza, ¿cierto? O sea, falta definir quiénes serán los 155 miembros de la Asamblea Constitucional, ¿cierto? Digamos que habría que seguir durante todo el 2021 y el 2022 precisamente ese desarrollo del modelo constituyente que se dé. Uno esperaría desde acá un proceso de Estado social de derecho, pero ahora sí hay una pregunta y era que precisamente también hay unas maquinarias y hay unos enemigos del cambio, o sea, los grandes beneficiados del sistema económico no van a renunciar a su lucha porque también el empresariado va a defender su intervención en la sociedad. Lo que hemos dicho es, hemos generado empleo, hemos generado riqueza, nosotros hemos cumplido la función que no ha cumplido el Estado. Hay un texto aquí, precisamente, del empresariado colombiano, que se llama Colombia, una nación hecha pulso, que es precisamente esa reivindicación de los empresarios, a quienes siempre se les ha dicho, se enriquecieron con la guerra, se enriquecieron con el conflicto y dejan de cambiar las condiciones de los derechos de los trabajadores. Entonces yo creería que, digamos, vaticinar la suerte del proceso constituyente desborda cualquier posibilidad de análisis. Habría que seguir juiciosamente estas relaciones de composición para mirar cuál sea el resultado. Desde afuera, solo una simple expectativa, y es creer que precisamente entre esas condiciones de resistencia del pueblo y esas condiciones de mezquindad del empresariado, un punto medio sí sería la consagración de un Estado social de derecho. Perfecto, profesor John Fernando. Interesante, también nos acompaña Duan Gaviria. Duan ha sido un fiel pues seguidor de Hablemos de Ciencia Política. Nos dice un cordial saludo a los profesores. Yo voy a colocar la presentación y un cordial saludo a los profesores. No es preocupante que una constitución con 29 años tenga algo más de 50 reformas, lo que ha hecho que se vuelva una colcha de retazos. Seguro que no es perfecta, pero cambiarla al interés del político partido de turno no es afectar su propia esencia y no ponerla en práctica en su totalidad tal como se firmó al beneficio de la ciudadanía. Realmente, Duván, si estamos hablando pues de la Constitución chilena, son cerca de 257 reformas a través de 52 leyes. Es el dato que ha sacado por ahí la Universidad Nacional a propósito de la reforma chilena, ¿cierto? Bueno, allí lo único que hay, como ha dicho el profesor John Fernando, es mantener la república y los tratados internacionales pues como esencia, es lo que se exige allí pues como en la Constitución. No sé si de pronto usted quiera ofrecer alguna otra respuesta, profe, a Duván Gaviria a propósito del tema. Pues es que, sabes que yo interpretaba la pregunta de una manera distinta, porque incluso me parecía que era más el caso colombiano, que es lo que se aproxima a los 29 años. Es más cercana a Colombia por la reforma y por el tiempo. El caso colombiano. Y claro también, que sí. Y también es mucho más cercano al caso colombiano de que cambiarla obedece más pues a un partido político de turno. Y efectivamente sería pues como la interpretación que hemos sostenido hasta ahora. Creo que no es necesario, aunque ha habido reformas sustantivas y hay asuntos económicos para discutir, yo creo que el cambio pues obedece más a unos intereses de poder personalísimos que a una condición de reforma estructural del Estado. Creo que faltaría una reforma más tesa que también es sostenido en muchos escenarios y que es precisamente pues como la tesis en términos de pensar la estructura constitucional del Estado. Y es que habría que pensar los procesos de elección de los altos funcionarios del Estado para garantizar más transparencia, más moralidad pública, más publicidad y más independencia.
Por ejemplo, a mí siempre me ha seducido la teoría del concurso público de méritos para la Fiscalía, para el Consejo Nacional Electoral, para las altas cortes, para la Procuraduría. Creo que una reforma de esas nos deja una constitución, digamos, absolutamente sensata, razonable y coherente por otro buen tramo de tiempo. Perfecto, profesor. También está Cris Villegas que nos dice, profe, como siempre le digo, sus clases son un tesoro invaluable. Gracias. Manuel Valencia nos dice, profe Restrepo, bendiciones, siempre con sus aportes que nos motivan a seguir profundizando en este aprendizaje del constitucionalismo. Y finalmente, Paula Andrea Reyes, Pérez Reyes, que también nos acompañó aquí en Hablemos de Ciencia Política, hace un tiempo hablando sobre literatura y conflicto armado, nos dice, bueno, Elenita hermosa, por aquí entro pues Elena un ratico, Hablemos de Ciencia Política, ya se ha aparecido en varios programas, pero es parte también pues como de la virtualidad y de poder trabajar desde casa este tipo de espacios. Muy bien, profesor John Fernando, yo creo que hemos cumplido un ejercicio muy valioso, una mirada muy interesante utilizando como pretexto la situación chilena y yo creo que un aporte pues deja usted muy valioso en términos de consideración del derecho constitucional a la comunidad de Hablemos de Ciencia Política, ¿cierto? Creo que no queda nada más por decir, profe John Fernando, agradecerle su asistencia en esta noche, ¿cierto? Su presencia. Y bueno, no sé de pronto unas palabras de despedida, profesor John Fernando. No, simplemente darle las gracias a vos, Jaime, a María, por estar al frente pues, de esta propuesta que ha sido valiente, arriesgada y oportuna. Yo siempre celebro, digamos que todo ejercicio que se haga alrededor de la ciencia política en un país como el nuestro nos permite pensar la construcción de una sociedad diferente, que haya muchas voces, que haya muchos interlocutores, que haya muchos puntos de vista. Creo que es precisamente la materialización de lo que nosotros definimos en la teoría como la democracia. Entonces, digamos que respaldar, y siempre ha sido pues mi voz de aliento a un programa y a una iniciativa como estas. A toda la audiencia, a quienes han participado, a quienes han dejado sus mensajes y sus preguntas de cariño, saben que el cariño es recíproco y que la mejor manera en la que se expresa ese cariño es precisamente compartiendo en clase lo que nosotros entendemos como la posibilidad de transformar la sociedad a partir de esa aproximación a disposiciones constitucionales. Por el tiempo, por la amabilidad, por las expresiones de afecto, un abrazo para todos y por la participación y su paciencia hasta acá. Pues muchas gracias y una buena noche para todos. Profe John, esperamos tenerlo muy pronto con el lanzamiento de su libro y bueno, compartiendo mucho más acá en Hablemos de Ciencia Política. Muchas gracias a todos y a todas y una feliz noche. Que la pasen muy bien. Vale, un gran abrazo, adiós.